Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase de orientación. Hoy día vamos a estar viendo el tema de los prejuicios y de la diversidad. Bueno, este tema nosotros ya lo habíamos trabajado en filosofía, en nuestro portfolio 3, al menos el tema de los prejuicios, que es un tema que ustedes ya manejan y la clase va a ser como un 2 por 1, ¿verdad? Vamos a aprovechar de repasar ciertos contenidos que vimos en filosofía. Y bueno, por lo mismo, tengo una clase preparada para que veamos el tema de los prejuicios de una manera un poquito más filosófica, obviamente desde la orientación, pero con una mirada un poco más filosófica, ¿no? Bueno, nosotros habíamos visto, ¿cierto?, los estereotipos son como una especie más de generalización, ¿cierto?, donde van a encajar nuestros prejuicios. ¿Ya? Son como los estereotipos vendrían siendo como el- la categoría, ¿ya? La categoría de personas que va acompañada, ¿cierto?, de todas estas características que uno le va atribuyendo a las personas según esta categoría. ¿Ya? Así como, por ejemplo, la categoría de mujer, la que la tenemos ser sensible, ser dulce, ser comprensiva, por ejemplo. ¿Ya? Y la otra, por otro lado, los prejuicios son la evaluación positiva, ¿ya? Y generalmente negativa. ¿Ya? Ese es el problema, que generalmente sea negativa hacia algo o hacia grupos de personas, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, hacia los extranjeros, hacia los gitanos, hacia los homosexuales, etc. ¿Ya? Y hacia personas individuales, ¿ya? Hacia, no sé, Juanito, Pedrito, en fin. Bueno, volviendo un poco acá, les voy a dejar junto con la clase un link donde se muestra un experimento social que hizo un joven chileno, ¿ya? Eh, donde muestra un poco los prejuicios que hay en torno a la gente pobre y a los vagabundos, ¿ya? A la gente que no tiene hogar. Y véanlo, es corto, es entretenido y en realidad es bastante bueno. Por eso se los voy a dejar. Ya, ¿qué me interesa ver? Los prejuicios, como les decía, ver una manera un poco más filosófica, ¿cierto? Verlos como un poquito más en su base, ¿ya? Los prejuicios, por un lado, quiero que revisemos la procedencia de ellos, ¿ya? También que veamos el fundamento que hay, o sea, las bases de donde nacen los prejuicios, eh, sus consecuencias y también la superación de ellos, ¿ya? Quizás no la superación 100%, pero al menos una parte de esta superación. En cuanto a su procedencia, o sea, de dónde provienen nuestros prejuicios, tenemos en primer lugar la experiencia personal y sobre ella tenemos que decir que siempre es limitada, ¿ya? Porque nuestra experiencia personal, eh, valga la redundancia, como es personal, ¿cierto? Nunca adquiere una visión universal, ¿ya? De ningún tipo. ¿Ya? Es imposible que yo conozca a todos los humanos o a todas las mujeres o a todos los médicos o a todos los gitanos o a todos los chinos, ¿ya? Con el cual todas estas categorías que hacemos de las personas, en realidad yo solamente conozco, y si es que conozco, una breve pincelada, ¿cierto? Por otro lado, también proceden de la opinión general, ¿ya? Y aquí ya entramos al hecho de la cultura con las distintas épocas, va variando nuestra cultura de época en época, de generación en generación, y también obviamente desde el país que vengamos, de la región en la que vengamos, ¿ya? Y las culturas
culturas tienen distintos tipos de costumbres. Entonces, también dependiendo de la costumbre, es la manera en que nosotros vamos a establecer también ciertos prejuicios, porque nos van a parecer ciertas cosas más extrañas que otras. ¿Ya? Por ejemplo, para una cultura acostumbrada a ciertos ritos, ya el hecho de que no se hagan puede ser extraño, y al contrario, para una cultura donde no se presentan los ritos, es extraño, ¿cierto?, ver culturas que sí tienen ritos muy, muy marcados. ¿Ya? Por otro lado, también dentro de esto de la opinión general, quise destacar aquí la visión global, ya que se refiere más como a algo que está cierto, como un poco por sobre las culturas, y ya podríamos decir que es mucho más global, ya que no es solamente de una cultura en específica, sino que las abarca un poco a todas, ya, y es porque también esta visión global que tenemos, que obviamente está ligada mucho al capitalismo, eh, también va configurando nuestros prejuicios, ¿ya? A mi parecer, porque si nosotros estamos en una cultura ampliamente capitalista, eh, siempre vamos a estar en el fondo pensando en el éxito, ya en la libre competencia, en la acumulación de riqueza, ya, sobre todo en el éxito. Ya es la visión global que tenemos de ser capitalista es una visión súper exitista, ya, o sea, como que la persona para ser una persona tiene que haber triunfado en la vida, haber sido exitoso, ¿cierto? Tiene que haber estudiado en la universidad, tiene que haber, no sé, establecido quizás una familia, o ser exitoso en lo que haga, ¿verdad? Un buen músico, un buen pintor, en fin. Pero para nosotros es muy importante, ¿cierto?, la visión global, esta, esta idea de éxito. ¿Ya? Entonces, eso igual obviamente va a configurar un poco el tema de los prejuicios, porque si, las personas van a valer, ¿cierto?, según el éxito que tengan, eh, las vamos a ir valorando de mejor o peor manera. ¿Ya? Incluso decimos que hay gente que tenemos prejuicios, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de hábitos, o de costumbres también, y de profesiones que pensamos que no son, que son inservibles, ¿ya? Las vemos como inservibles porque nos generan ganancias, ¿ya? También tenemos como incluso ese nivel de prejuicio, ¿ya? Y por último, algo ahí que ustedes ya manejan un poco con el portafolio 3, estaría la influencia social y los grupos sociales. ¿Ya? Dentro de la influencia social tenemos obviamente lo que son los medios de comunicación, ya que es como un ejemplo claro. Tenemos la televisión, las redes sociales también, que nos van mostrando, ¿cierto?, una realidad bastante prejuiciosa. Ya, los personajes de nuestras películas, de nuestras series, de nuestras teleseries, de los comerciales, son bastante estereotipados, ¿cierto? Y en las redes sociales también se tiende a dar un prejuicio, ya sea hacia un lado o hacia el otro, porque también cuando se trata de quebrar un prejuicio, a veces también se crea un prejuicio nuevo, ¿ya? Entonces es como un poco complejo el tema. ¿Ya? En cuanto a los grupos sociales, que ustedes ya lo habían visto, ¿cierto? Tenemos los grupos sociales al cual uno pertenece, que sería como el endogrupo, y ahí por eso ahí tenemos un individuo que está encerrado en rojo, pensando que esa es como la persona que pertenece a ese grupo, ¿cierto? Supongamos estuviéramos en una novela más gringa, ¿cierto? Sería como el grupo de los nerds, ¿ya? Si yo me identifico ahí dentro del grupo de los nerds, que serían personas que se sacan buenas notas, que son estudiosos, que están preocupados, ¿cierto?, del conocimiento y de su futuro, ¿ya? Y que ven el éxito de esta manera, como el éxito de una manera más académica, ¿ya? Por otro lado, los exogrupos son los grupos a los cuales yo no pertenezco. Yo como nerd no pertenezco, por ejemplo, al grupo de los populares,
¿ya? Por ejemplo, el grupo de amarillo, ya el grupo de los populares. Son personas, desde mi punto de vista de nerd, estos serían personas superficiales, personas que no se interesan, ¿cierto?, por el éxito académico, porque probablemente tienen dinero o son deportistas, ¿cierto?, de elite, atletas, ¿ya? O son niñas que ya empezaron con el modelaje incluso, entonces es como que vienen de familias que quizá ya están un poco acomodadas, por decirlo así, ¿ya? Entonces no se preocupan mucho de desarrollar las facultades intelectuales, eso desde mi punto de vista, por supuesto. O sea, desde el punto de vista de que yo estuviese dentro del grupo de los niños, ¿ya? Y el grupo del rosado, ¿cierto? Podría ser el grupo de lo que nosotros como NERD llamaríamos los perdidos, el grupo de los perdidos, que en realidad son los que se dedican a carretear, ¿cierto? A ir de fiesta en fiesta, de beber, de drogarse, de estar tocando la guitarra, de divertirse, ¿ya? Como que vinieron al mundo a divertirse y realmente no se preocupan tampoco por el futuro, porque el éxito para ellos es como una especie de éxito presente, ¿ya? De divertirse, de disfrutar, de gozar la vida, ¿ya? Esos serían como los estereotipos, ¿cierto?, que van a ir configurándose desde mi grupo, que serían los NET, hacia los demás grupos. Es como la manera en que yo entiendo estos grupos, ¿ya? Por eso se habla de aspectos cognitivos cuando hablamos de los estereotipos. Por otro lado, van a haber aspectos que son afectivos, ¿ya? Que tienen que ver con las emociones, ¿ya? Entonces yo, si estoy dentro del grupo de los NET, probablemente sienta quizás simpatía con el grupo esto de los perdidos, ya que para nosotros son perdidos obviamente, porque dentro de ellos, quizás ellos se identifican como el grupo de los rockeros, ¿ya? Y claro, para mí son simpáticos, pero guardamos la distancia, ¿cierto?, con ellos, porque obviamente juntarnos con ellos nos traería serios problemas, nos podrían inducir a las drogas, a perdernos, ¿cierto?, en el mundo de la diversión y salirnos del camino recto donde estamos enfocados, ¿cierto?, en conseguir algo futuro, ¿no? Que representan entonces como una especie de riesgo para nosotros, así que somos un poco reticentes a este grupo, ¿ya? También, como NER, ¿cierto?, tendríamos un, una relación ahí afectiva con el grupo de los populares, como más de rechazo, ¿ya? O quizás como incluso de rabia, ya si por ejemplo este grupo nos ha molestado, nos ha hecho bullying toda la vida, ya, o nos molesta en los pasillos, qué sé yo, como se ve en las películas gringas, ¿cierto? Vamos a tener como una actitud ahí como de mucho enfado con ellos, ¿ya? De malestar. O quizás nunca nos han hecho nada, pero nosotros ya tenemos la idea de que ellos nos ven de una manera tan mala, que sí tenemos como una actitud negativa también nosotros hacia ellos en respuesta, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos entonces los aspectos que son los conductuales, que es cómo este grupo, ¿cierto?, mi endogrupo va a comportar con los otros grupos, qué actitudes va a tomar frente a los otros grupos, ¿ya? Entonces, como decíamos, frente al grupo de los perdidos, quizás la conducta va a ser simplemente no involucrarse tanto, ¿cierto? Y quizás, por ejemplo, no estar dispuesto a prestarles mucha ayuda, porque total, por ejemplo, si se sacan malas notas o tienen que hacer un trabajo, qué sé yo, lo mejor es no trabajar con ellos o ni siquiera preocuparse de que aprendan, de ayudarles con la tarea, porque total ellos no, para mí, desde mi punto de vista, no están interesados y realmente nunca van a conseguir nada, ¿no? Esa sería la visión de los nerds hacia estos grupos. Ya entonces tendríamos como una especie de conducta como de una indiferencia, ¿ya? Y como de una actitud de no ayudar un poco. Con respecto a los populares,
y ahí la conducta, ¿cierto? Podría ser un poco más grave, porque podríamos, como les digo, tener un rechazo muy fuerte hacia este grupo, ¿ya? Y claro, iría motivado, ¿cierto? Por todo esto que hablábamos, de los aspectos cognitivos, afectivos, entonces pensar que ellos son súper superficiales, así que en realidad son personas que no valen nada, ¿ya? Y tener entonces esta especie de conducta hacia ellos, de, como de resentimiento, ¿verdad? Y aquí en la imagen entonces podemos ver, ¿cierto? Desde el aspecto cognitivo, esta idea de que el otro, este hombre extraño, va con tatuajes, que está tapado, ¿cierto? Que tiene como una actitud, o sea, como, bueno, él en realidad va caminando tranquilamente, ¿cierto? Pero nosotros pensamos que tiene, o sea, desde el punto de vista de la mujer, cognitivamente piensa que es peligroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es distinto a ella, es muy distinto a ella. Ya, en cambio, el hombre que está con lentes, ¿cierto? Con un smoking, con su portafolio de trabajo, pertenece al mismo mundo de ella, y que ella también probablemente va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, más un poco formal, ¿cierto? Con cartera, ya, entonces de este hombre no desconfía, porque pareciera ser parte de su mismo grupo, ya, no parece una amenaza, y resulta finalmente que el que le está robando, ¿cierto? Es precisamente el hombre de smoking, ¿ya? Entonces, cognitivamente se está equivocando la mujer, obviamente. El estereotipo la ha llevado a tomar una conducta también equivocada, ¿cierto? De cuidarse del otro, pero descuidándose del hombre que realmente es una amenaza en este momento, ¿verdad? Y bueno, y el aspecto emocional, ¿cierto? Que también ahí está jugándose el tema de la desconfianza, ¿verdad? Y también entonces vamos a pasar a un poco a la parte del fundamento, que es de donde nace, ¿cierto? La base de todos nuestros prejuicios, que si nos damos cuenta realmente es muy difícil erradicarlos por completo, ¿ya? Porque ahí tienen también su fundamento, como su raíz casi visceral, ¿cierto? De donde afloran nuestros prejuicios. Entonces todos tenemos prejuicios de distintos tipos, ¿ya? Y lo que se encuentra, ¿cierto? De donde nacen estos prejuicios es de lo que la filosofía ha llamado el extrañamiento, ¿ya? Es el extrañamiento del otro, como una especie de miedo al otro, ¿ya? Porque el otro es un ser que siempre es ajeno a ti mismo. Tú no controlas su mente, no controlas sus emociones, no controlas su conducta, entonces tenemos como una especie de reticencia, ¿cierto? Y de miedo a que el otro nos pueda hacer daño o nos pueda provocar algún mal, ¿cierto? Creo que si estamos bien en la hora, son las 10:42. Vamos bien en la hora. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un chileno, ¿cierto? Que, bueno, en Twitter se publicó en algún momento esta pregunta, si se habían sentido discriminados alguna vez. Entonces cuenta su historia de que él cuando era más joven vivía en la comuna del Bosque y su idea era ir trotando, estaba haciendo deporte, hacia una plaza que hay en Las Condes, pero él no sabía muy bien dónde estaba esa plaza. Entonces empieza a preguntarle a la gente por la plaza, eh, e incluso un taxista, y bueno, y todo el mundo tiene como una actitud de recelo, ya, de temor, porque piensan de inmediato, ¿cierto? Al verlo a él bajito y con la tez más oscura, no es de color precisamente, pero sí un poco más tostadito, ¿cierto? Más moreno. eh, Tienen entonces esta actitud como de ser reticentes a ellos, de tener, o sea, a él, de tenerle miedo, ya, y de sospechar de él, porque piensan que él va a robar a las condes, ya. Tienen como esa idea del prejuicio. Entonces él termina un poco desilusionado, dándose cuenta que en realidad una mejor, o sea, una mayor riqueza
Cuando él pensaba que la gente tenía más dinero, más recursos, tenía acceso a una mejor educación, porque es una educación pagada, privada, y que por lo mismo era gente más educada, no solamente en el sentido de educar el intelecto, sino también de educar los valores, ¿cierto? Y en realidad se dio cuenta de que no por tener una educación más cara, ¿cierto? La persona iba a, a tener la capacidad, ¿cierto?, de comprender, ¿cierto?, del desarrollo, ¿cierto?, cerebral, de tener idea, ¿cierto?, de que las personas realmente no siempre entran dentro de nuestros prejuicios y de nuestras categorías, ¿ya? Eh, entonces no precisamente muestran una mayor educación en ese sentido. Entonces para él fue un poco desilusionante este tema, ¿ya? Y bueno, este ejemplo se lo saco también a colación porque eh, aquí vemos que, ¿cierto?, dentro de nuestra misma sociedad, eh, estando tan cerca una comuna de otra, o siendo, claro, del mismo país y todo, tenemos desconfianza hacia lo que parece extraño, a lo que no se parece a nosotros mismos. ¿Ya? Simplemente vemos a alguien que tiene la piel un poco más oscura o es más bajo, ¿cierto? No es como el resto de la gente, quizás de las Condes, que tiende a ser más alta, más blanca, más rubia, y inmediatamente creamos una desconfianza porque identificamos que está entrando alguien ajeno al grupo, ¿ya? Y nos da miedo, pensamos que nos va a hacer mal. Entonces el prejuicio tiende a funcionar de esa forma en que uno ve al otro como desde su lado más negativo, ya como si solamente viésemos este montón de basura y no vemos a la persona que está ahí de fondo, ya tendemos a ver lo negativo. El prejuicio viene a ser como una especie de radar, ¿cierto? Que nos alerta de todo lo que puede ser distinto a nosotros y al ser tan desconocida la otra persona, tan otro, ¿cierto? Le empezamos a tratar de etiquetar, ¿ya? Y de una manera muy negativa, porque vamos a resaltar como lo negativo, como si tuviese una botella, ¿cierto?, que dice peligro, veneno, ¿ya? Eso es lo que hacemos ahí con el prejuicio. Entonces es bastante complicada la situación porque muchas veces la gente realmente ve a otras personas como una basura, ¿ya? Sin ver el fondo, sin ver a la persona. ¿Ya? Y eso es porque los prejuicios operan de esta forma en la que tú te quedas con la primera impresión, ¿ya? Como si eso bastara en el fondo para poder entender quién es alguien, ¿ya? Aquí, ¿cierto? En la primera impresión nosotros vemos el árbol o vemos a la mujer joven o a la mujer vieja. No vemos a primera vista, obviamente, porque si ponemos más atención, vemos, ¿cierto?, las manos y vemos a la mujer, tanto a la mujer joven como a la vieja. Pero eso requiere, ¿cierto?, poner un poco más de atención y no quedarse con la primera impresión. ¿Ya? Entonces, dentro de las consecuencias que tenemos de los prejuicios, ¿ya? Va a ser que nosotros, por este miedo, ¿cierto?, al otro, que siempre va a ser como una figura oscura para nosotros, la única manera que tenemos como de sentir que tenemos esa seguridad sobre el otro y que controlamos y que entendemos cómo funciona el otro, es poniéndole una etiqueta, ¿cierto? Entonces, si el otro es, por ejemplo, creído, nosotros ya sabemos cómo supuestamente va a actuar esta persona siempre, ¿ya? Y cómo más o menos piensa esta persona, porque tenemos, ¿cierto?, la etiqueta de que es creído y entonces sabemos cómo actúa la gente que es creída, ¿ya? Y lo curioso entonces de esto es que nosotros por miedo, ¿cierto?, y por tratar de tener el control del otro, le ponemos esta etiqueta, pero eso, al contrario de iluminar, ¿cierto?, a la otra persona porque podamos verle su rostro y todo eso, en el fondo lo deja aún más oscuro, porque entonces yo solamente voy a dar la etiqueta y voy a perder, ¿cierto?, la capacidad de ver realmente quién es la persona. Entonces el prejuicio funciona de esta manera, como un muro que impide que yo vea a la otra persona y yo solamente la escucho
y me la imagino, ¿ya? Entonces me imagino a la persona como es. Yo la empiezo a recrear en mi mente. Y obviamente esto no es un conocimiento real ni absoluto, ¿no? Es la gran paradoja. Ponemos el prejuicio como con el afán de conocer y de tener ese control, pero finalmente eso mismo hace que tengamos un conocimiento mucho menor. Ya, por otro lado, si nosotros no frenamos los prejuicios, también entre las consecuencias, obviamente nos puede llevar a actos de profunda violencia, porque ya es violento poner la etiqueta, solamente eso ya es violento, pero además nos puede llevar a estos violentos que son ya ¿cierto? De menospreciar al otro, de verbalmente, por ejemplo, o físicamente, ¿ya? Y también la violencia de simplemente rechazarlo, ¿ya? De dejarlo de lado, decir yo no me meto con esta persona. ¿Ya? Y la manera que tenemos de salir de los prejuicios, entonces, por un lado es la diversidad, como yo les decía, los prejuicios al tener esta base, ¿cierto? Como casi instintiva de tener que buscarle una categoría a alguien para saber que lo entendemos, ¿cierto? Como que comprendemos esa otra figura del otro extraña, le ponemos esta categoría. Entonces, es difícil que nosotros erradiquemos los prejuicios, pero sí lo que podemos hacer es ponerle un alto, ¿ya? Ponerle un stop. Entonces, yo voy a ir por la vida, voy a tener este prejuicio, por ejemplo, si algún día me encuentro con un gitano, que yo realmente nunca conocí a un gitano, ya voy a tener quizás el prejuicio de que los, los gitanos tienen esta fama, ¿cierto?, de ser ladrones, de estafar a la gente, ya, pero la idea es que yo ponga un poco el alto a mi prejuicio y sí trate de conocerlo un poco más allá de este prejuicio, ¿ya? Y no me cierre simplemente a la idea, ¿cierto?, de poder conocerlo si es que tengo la oportunidad de hacerlo. No me cierre la idea de hablar con él y ver qué piensa, ¿cierto? De qué se trata realmente su cultura, ya que a nosotros nos llega, pero siempre desde lejos, que nunca hemos estado envueltos en la cultura de ellos. Entonces, si tengo la oportunidad de hacerlo, sería súper interesante, ¿ya? Y entonces yo tengo que, una manera de frenar los prejuicios, como le digo, es aceptar y valorar esta diversidad también, y que va más allá de los países, ¿cierto? De las etnias, ¿ya? Y va más allá de los rasgos físicos, del color de la piel, va más allá también de la diversidad que se habla hoy en día, pareciera que solamente se refiere a diversidad sexual, ya, va más allá también de eso, ya, porque también involucra la diversidad cultural que podamos tener incluso dentro de la misma cultura, ya, dependiendo de la región y todo, nuestra misma cultura, ¿cierto?, tiene una gran diversidad que generalmente no es tan valorada, no nos encargamos ni siquiera de conocerla, ¿ya? Eh, y por otro lado, ¿cierto? También tenemos esta diversidad que se refiere a las distintas facultades o capacidades que todas las personas tienen. Entonces tenemos personas que tienen movilidad reducida, que son silla de ruedas, que tienen muletas, que quizás también tienen problemas a la vista, hay gente sorda, ¿ya? Y todas estas personas realmente no han sido muy ampliamente incluidas en la sociedad. Entonces, este tipo de diversidad, ¿cierto? Que no va, si no va de la mano de la inclusión, en el fondo no sirve, ¿ya? Porque solamente sería como la parte bonita de decir, hoy sí, todos somos distintos, aceptémonos, pero queda ahí nomás, porque en realidad en la práctica, si no somos inclusivos, ¿ya? Si no integramos al otro en la sociedad, entonces solamente es una palabra, ¿no? ¿Ya? Si realmente no, como sociedad no mejoramos el tema este de incluir, por ejemplo, a la gente con necesidades especiales, que pueden ser autistas, que pueden tener cierto Asperger, que pueden ser, como les digo, con movilidad reducida, ¿ya? O con algún sentido reducido, ¿ya? Una discapacidad, por ejemplo, dislexia.
lo que sea, si no nos encargamos de incluirlo, y eso va desde uno mismo, ¿cierto? Desde el hecho de que, no sé, ve a una persona en silla de ruedas o de muleta y es como que nuestra empatía solamente se refiere a sentir lástima por él, pero realmente no lo incluimos, como que nos da alergia, no sé, nos da miedo, ¿cierto? Acercarnos a estas personas como si nos fuesen a hacer algo, no sé. ¿Ya? Y eso es solamente un tema de prejuicio y de temor y que impide, ¿cierto?, que podamos ser una sociedad inclusiva y no solamente diversa, tiene que ser ambas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos nuestra clase. Los quiero dejar invitados para que empiecen a conectarse en la siguiente clase, porque la idea es que después de la clase podamos discutir y podamos hablar. ¿Ya? De todas maneras pueden dejar sus comentarios en Facebook, en YouTube también, y así podemos ir comentando también de manera más global. Y si no, consultas de manera personal también son válidas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por la atención, que estén muy bien y nos vemos en nuestra siguiente clase de orientación el día miércoles.